Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con la palabra, la enseñanza de la palabra el día de hoy. ¿Dónde estás? Te invito a que cierres tus ojos y le demos gracias al Señor por este tiempo. Queridísimo Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y la alabanza solamente a ti. Tú eres digno de recibirla, tú eres digno de recibir la exaltación, el poder y el honor es tuyo, Señor. Tú eres digno de que nuestras vidas sean rendidas delante de ti con todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que nos has permitido tener, Señor. Lo entregamos hoy, lo rendimos delante de ti. Nos has permitido tener familia, nos has permitido tener padres, quizá, nos has permitido tener hijos, quizá. Nos has permitido tener trabajo, Señor, nos has permitido alimentarnos hoy en esta mañana, tener respiración, tener vida, Señor. Te bendecimos, Padre, y todo eso, como lo hizo Abel, Padre amado. Dios sabía que lo mejor que recibía, Señor, del cielo era lo tuyo. Así lo entregamos y lo volvemos a ti, Señor. Todo lo mejor, todo lo bueno es para ti, es tuyo, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos. Te ponemos esta palabra en tus manos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que dé fruto al 100 por 1 en cada vida. Gracias te damos. Amén. El día de hoy, la palabra del Señor lleva por título Llevando mi cruz. Llevando mi cruz. Yo podría decir también otro título, Llevando tu cruz. Y tú te colocas ahí, le das esa pertenencia a la cruz y le dices, llevando mi cruz. Como cristianos, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a saber cuál es nuestra cruz. En medio del caminar con el Señor, poco a poco el Espíritu de Dios te está mostrando y te muestra qué debilidades hay en tu vida, qué cosas hay en tu vida que tienes que llevar hacia el Calvario a morir, qué cosas en tu vida tienes que someter delante del Señor, cosas que carnalmente no quieres hacer morir, cosas que antes del Señor tú pensabas que eran buenas, cosas que hacían parte aún para muchos de sus características ante los demás. Pero esas cosas son las que el Señor hoy te dice es necesario que entregues. Y el Espíritu Santo de Dios a sus hijos, a los hijos del Señor, les muestra siempre dónde apuntar, cómo es su cruz. Y eso es lo que el Señor hoy te está diciendo, es necesario que tomes y lleves tu cruz, llevando mi cruz. Y le doy prioridad a ese término mi, porque es importante entender que es nuestra cruz. Y es una cruz que llevamos continuamente y es una cruz que no podemos cansarnos de cargarla hasta el fin de nuestros días. Sin embargo, en el camino del Señor, muchos deciden evitar la cruz. Qué triste es saber que en medio de este caminar, sabiendo las cosas que debemos someter delante del Señor, sabemos las cosas que debemos rendir delante de nuestro Padre Celestial, decidimos evitar tomar esas decisiones y decir, ¿sabes qué? Señor, toma una parte de mi vida y el resto la manejo yo. O toma todo, toma el 90%, pero este pequeño elemento, esta pequeña parte es mía. No, el Señor dice, toma todo. Cuando hablamos de cruz, hablamos de sinónimo de muerte, hablamos de sinónimo de aún de maldición para los judíos. Era maldito quien moría en cruz. Para los romanos era muerte, era pago de pena de muerte, de lo que tú tenías que pagar, que si eres condenado a la cruz, si eras condenado a la cruz es porque en verdad te lo merecías. Y te quiero decir una cosa, cuando el Señor nos habla acerca de nuestra cruz, es porque en verdad sabe que por la paga del pecado debíamos perecer. Pero entonces el Señor nos dice, es necesario que cargues tu cruz. Vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículo 23, y vamos a estar estudiando este versículo y vamos a estar comparándolo. Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy importante que le tomemos valor a cada una de estas partes de lo que dijo el Señor Jesús. Primero que todo, sepamos
lo dijo Jesucristo mismo y de su boca salieron estas palabras. Segundo, sepamos que cada una de estas palabras tiene un significado importante para la vida del creyente. Dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El deseo del cristiano, si en verdad eres cristiano, si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad sabes que el Señor está haciendo una obra transformadora y de santificación en tu vida, si en verdad lo sabes y lo vives y lo sientes y lo observas, entonces en tu corazón debe haber un deseo de querer seguir al Maestro, de querer seguir al Señor Jesucristo cada día. Nuestra meta, como alguna vez Pablo lo describió, es ser cada vez más cercanos al varón perfecto. ¿Y quién era el varón perfecto? El Señor Jesús era el varón perfecto. Es el varón perfecto. Aquí en la tierra demostró ser 100% hombre y demostró que siendo 100% hombre, pudo obedecer en cada palabra, punto, coma y cada letra, la palabra del Señor y las promesas. Eso hoy en día solo lo podemos hacer a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso tú tienes ese deseo de querer seguirle. Quieres, Señor, quiero ser más como tú, Jesús. Quiero ser más como tú. Quiero poder reaccionar ante las circunstancias difíciles como tú lo harías. Quiero poder actuar como tú actuarías. Quiero poder, Señor, dirigirme a mis enemigos como tú lo harías, Señor. Quiero poder demostrar el amor como tú lo haces, Señor Jesús. Un verdadero creyente tiene ese deseo y anhelo en su corazón de querer cada día ser más. Y quizá en el camino te tropiezas, quizá en el camino te has caído, pero tienes del Espíritu de Dios que te dice levántate, tienes del Espíritu de Dios que te dice apunta hacia la meta, y nuestra meta, mis hermanos, es Jesucristo. Efesios 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo habla acerca del conocimiento del Hijo de Dios? Cuando Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Él está dándonos a entender que necesitamos conocerle. Para tú ir detrás de una persona, quizá lo que tienes que hacer es mirar y seguir sus pisadas. Si la persona está muy cerca, tú sabes que tienes que seguir su espalda. Si la persona está muy lejos, sabes entonces que tienes que seguir su pisada. Y si está un poco más lejos, quizás tienes que seguir su voz y entender las señales que esa persona te va guiando, a través de las cuales te va guiando. Es decir, tenemos que conocer al Señor a través de su palabra mucho y mucho más. Es necesario que le pidamos al Espíritu de Dios hoy y le digamos, Señor, enséñame a conocer más de tu palabra. Enséñame a escudriñarla, a conocerte más a través de tu palabra, Señor. Porque nuestra meta no es solo conocer lo físico, lo textual de la Biblia, sino conocer al Señor que creó ese texto, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Queremos conocerle, y la palabra de Dios lo que hace es describir al Señor Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tú te acercas a la palabra del Señor y escudriñas en ella, encontrarás al Señor Jesús en cada una de esas páginas. Y el Señor nos está enseñando y nos está guiando y nos está diciendo, es necesario que me conozcan. Y para seguirme tienes que conocerme. Por eso Pablo decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. Querer conocerle más. Querer en verdad saber quién es el Señor Jesús para nosotros. Y sigue diciendo Pablo en Efesios 4:13. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes? En el siglo pasado, a principios del siglo pasado, fue creado la idea del comunismo y el socialismo. Esta idea, el ideal del comunismo y el socialismo, que no deja de ser un ideal, habla de muchas cosas hermosas. Habla de que el hombre debe compartir todo lo que tiene. Y eso es lo ideal. Lastimosamente, el hombre carnal no puede llegar a cumplir esas promesas. Lastimosamente, el hombre, en cualquiera de sus proposiciones políticas, filosóficas, no solamente señalando el comunismo es un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. Si yo señalo el capitalismo, también encuentro muchos errores.
El hombre siempre apunta entonces hacia querer hacer un ideal, a querer hacer algo maravilloso, a querer ser un varón perfecto. Mira lo que dice. Y utilizaba el ejemplo del comunismo porque hablaba acerca del superhombre, hablaba acerca de muchas cosas, hablaba acerca de llegar a ser un mejor hombre, llegar a ser lo mejor o el mejor posible hombre que puede llegar a ser. Otra persona que intentó hacer esto fue Hitler. En su pensamiento de querer ser más y mejor, buscó en el ADN de las personas y en las razas el perfeccionamiento del ser humano, y lo que hizo fue un caos completo para la historia de la humanidad. Porque el hombre, a través de sus manos, a través de sus ideales, a través de su manera de actuar, no puede nunca completar una obra perfecta como la hace el Señor Dios Todopoderoso. Por eso es que nuestra semejanza no puede ser a la del hombre perfecto, porque nos quedamos mal, nos quedamos hasta ahí, nos quedamos hasta un punto donde no podemos avanzar más. Nuestra semejanza y nuestro acercamiento, como dice Pablo, es hacia el varón perfecto, cuya estatura, cuya medida es la plenitud de Cristo. Es decir, ya no vas a amar como un hombre normal, porque el hombre normal ama cuando lo aman. El hombre normal da cuando le dan. El hombre normal da lo que recibe. Jesucristo dijo, da así como a ti te gustaría que te dieran. Es decir, tú tienes que dar siempre el primer paso. Es decir, la vara de Jesús, la medida del Señor es aún más alta. Y hacia allá es que debemos apuntar. ¿Cómo lo podemos hacer? Tú me preguntas. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros llegar a esa estatura del varón perfecto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente siendo resucitados con Cristo, aleluya. Solamente buscando ese morir diariamente a nuestro yo, sabiendo de que carnalmente por nuestras fuerzas no podemos alcanzar esa estatura perfecta. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de mí, tienes que conocerme, obviamente. Tienes que escuchar mi voz, tienes que saber por dónde voy. Y después dice, niéguese a sí mismo. 1, tome su cruz. 2, y sígame. 3. Ahora, Cristo Jesús, perfecto en todos sus caminos, enseña a todos, porque esta palabra fue dirigida a todos, cómo seguirle. Esta enseñanza se expresa y graba en 3 de los 4 evangelios. En Mateo, en Lucas y en Juan. Tenemos en Mateo, en Lucas y en Juan esta misma exclamación del Señor Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Expresa esto a sus discípulos cuando Pedro, aquí como estamos leyendo, como empezamos a leer en Lucas 9, cuando Pedro acababa de revelar, de hacer una revelación extraordinaria acerca de cómo él ya veía que Jesús era el Cristo de Dios. El mismo Pedro, en el capítulo 9, unos versículos antes, dice, en la confesión de Pedro, Lucas capítulo 9, versículo 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Tremendo, porque Pedro se dio cuenta a través de sus ojos carnales y espirituales de que el Señor era el Mesías. El Mesías escogido, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, no era un Mesías que los iba a salvar físicamente, sino un Mesías que los iba a salvar espiritualmente para que luego, de todas las maneras posibles, pudieran ser salvos. Tú estás buscando la manera de ser salvo. Tú estás buscando la manera de cambiar. Tú estás buscando la manera de ser un mejor hombre. Yo te quiero decir, no lo puedes hacer sin el Señor. Es necesario negarte a ti mismo y morir y entregarte completamente al Señor Jesús hoy y decirle, Señor, delante de ti me rindo. Debo morir a mí yo para que pueda nacer nuevamente, Señor. Dice el texto completo en Lucas capítulo 9, vamos a leer Lucas capítulo 9 del 21 al 27. Quiero que lo leamos para que entendamos el contexto de todo lo que estamos estudiando. Jesús anuncia su muerte, ese es el título que lleva el texto. Desde el 21 dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, en
cargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Siglo 27, terminamos ahí. El Señor Jesús les habla acerca del sufrimiento que les era necesario pasar. Jesús no les iba a mentir. Jesús les dijo claramente, miren, yo voy a sufrir. Me van a señalar, me van a encarcelar, me van a sujetar, me van a dar latigazos y me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. El Señor ciertamente dijo que iba a haber sufrimiento y que iba a haber bastante sufrimiento, pero también les dijo que hay una esperanza viva, que hay una esperanza verdadera. ¿Sabes? Ningún otro Dios, ningún otro Señor de ninguna religión resucitó de los muertos al tercer día con poder e históricamente registrado está. El Señor Jesús, ¿por qué lo hablo que históricamente registrado está? Porque no hay ninguna otra razón para que 12 discípulos empezaran a extender y expandir el conocimiento y la sabiduría del Señor luego de haber sido, entre comillas, muerto el Señor Jesús. Él resucitó al tercer día y las palabras y el evangelio se expandió de una manera extraordinaria, como una explosión en los primeros siglos de la iglesia, porque estaba vivo, había sido resucitado. Él había resucitado entre los muertos y la palabra de Dios se expandió con gran poder y gloria. ¿Sabe? Ningún otro líder que hubiera muerto, a ningún otro líder que hubiera muerto de esa manera, se le permitió extenderse. De hecho, muchos de los fariseos de la época decían, si lo matamos, así como disolvimos algunos de las revueltas, podemos hacer que esta persona también, o que estos seguidores también se disuelvan y se aparten de las palabras del Señor Jesús. Pero nadie pudo jamás apartar a los discípulos de la creencia y de la vivencia de lo que ellos vieron con sus propios ojos, de que Jesucristo había resucitado y ascendido al cielo con poder. Estando en sus últimos años, cuando se entregaron los discípulos en cuerpo, mente, corazón, en todo, y fueron sacrificados, porque la mayoría de ellos, todos menos uno, fueron sacrificados. Nunca negaron al Señor Jesús. Eso solamente nos da dos opciones. O que fueran totalmente dementes, cuya probabilidad es prácticamente nula, no pueden 12 personas hacerlo al mismo tiempo. O fue verdad. Totalmente cierto de que Jesucristo resucitó al tercer día, y Él lo dijo desde antes, voy a resucitar al tercer día. Mateo capítulo 10, versículo 34 y 39 también nos muestra la realidad de que Jesús nos enseña de que es necesario que nos negáramos a nosotros mismos. El Señor Jesús nos hablaba acerca del sufrimiento que era necesario pasar, el camino que significaba seguirle, para luego decirles que le siguieran. Es necesario que tú sepas, mi hermano, que el camino del Señor es angosto, pero la verdad, la meta es la mejor posible para el ser humano. Ellos sabían, y el Señor Jesús sabía, que iban a ser desechados, que iban a ser encarcelados, que iban a ser latigados, que iban a ser apartados aún de su familia, pero la meta estaba latente. Él resucitaría y Él también haría que sus hijos resucitaran con Él. En otro momento, le habla a sus discípulos con claridad acerca de lo que iban a esperar del resto de personas alrededor de ellos. Muy seguramente muchos los apartarían de sí. Por eso les tenía que hablar con claridad y decirles, miren, hasta su familia los va a alejar de ustedes, de ellos. Mateo capítulo 10, del 34 al 39 dice así. Jesús causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esta parte de la Biblia nos habla con claridad una vez más acerca de las cosas que el Señor Jesús puso sobre la mesa ante sus discípulos. Les dijo, miren, si tú me quieres seguir, la verdad tienes que entender que va a haber sufrimiento. Si tú me quieres seguir, la verdad es que tienes que entender que no es porque yo quiera, sino porque la naturaleza humana te va a apartar. Porque la oscuridad no va con la luz. Porque cuando hay pecado, las personas se van a empezar a alejar de ti. Porque cuando ven en ti que hay luz, pueden suceder dos cosas. O esas personas se arrepienten y se convierten y se acercan a ti, o sencillamente siguen en sus caminos, en su oscuridad y se alejan de ti. Y no quieren hablarte, y no quieren acercarse a ti, y no quieren seguir lo que tú haces, porque cada cosa que tú haces y dices les recuerda que ellos tienen que arrepentirse ante el Señor. Es lo más natural para el hombre carnal no aceptar la palabra del Señor y alejarse de aquellas personas que han decidido humillarse y rendirse. Señor, estoy aquí humillado, y decirle al Señor, Señor, estoy aquí necesitado, sabiendo que solamente tú puedes cambiarme, solamente tú puedes transformarme, solamente tú puedes ayudarme a hacer morir lo terrenal en mi vida, a todos los días llevar mi cruz. Pero el hombre natural no le agrada esto y se aleja. Y el Señor Jesús se lo dijo con claridad. Miren, muchos de su familia lo van a señalar. Muchos de su familia se van a burlar de ustedes. Muchos de su familia van a tratarlos como si fueran locos. Van a tratarlos como, ay, esta persona se agarra solamente una esperanza porque está sufriendo mucho. No, lo que no saben es que hay una esperanza viva, una esperanza poderosa. Porque Jesús te cambió, porque Jesús transformó tu vida, cambió lo que tú no podías con tus propias fuerzas. Ese es el Señor Jesús que seguimos, aquel que puede transformar y limpiar la marca del pecado. Gloria a Jesús. Y Él lo dijo, si quieres seguirme, tienes que entender que van a venir estos problemas y estas circunstancias. Que hay personas que te van a señalar, te van a criticar y se van a alejar de ti. Que te pueden encarcelar, que te pueden señalar, que te pueden aún llevar hasta la muerte. Pero en mí hay una esperanza viva, dice el Señor. Dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo más precioso en la historia de la humanidad. No hay nada más importante que el Señor Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No hay nada más importante que seguirle a Él de corazón y saber que Él es el Rey, sobre todo Rey, Dios sobre todo Dios, y no hay nadie como Él. Y si tú consideras algo más importante que eso, entonces déjame decirte, según las palabras del Señor Jesús y en el versículo 38, no eres digno del Señor. Tremendo, porque nos confronta. Tremendo porque nos confronta grandemente. Porque nos hace pensar en que hay muchas cosas en nuestras vidas que nos están alejando de poner al Señor Jesús en primer lugar. La negación a uno mismo, la mortificación al pecado, la mortificación esta continua de la carne, de los deseos terrenales, de dejar de ver con los ojos materiales y empezar a ejercer los ojos espirituales de la fe. Pablo nos desglosa en una bella descripción cómo son las características de aquella persona que se ha negado a sí mismo. Para que tú sepas cómo Dios espera o qué es lo que Dios espera de ti cuando el Señor Jesús dice, niegues a sí mismo. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 17. Colosenses 3, del 5 al 17. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, quiero frenarme ahí. El versículo 5 nos habla de
obras terrenales, hacer morir cosas de las cuales Pablo decía, mira, estas son características de los hombres sin Dios. Ahora, si hay eso en tu vida, es necesario que lo arranques. Es necesario que lo sometas al Señor. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Hermanos, sí, la avaricia. El amor al dinero, el querer hacer dinero y vivir en pos del dinero. Una cosa es querer hacer dinero, otra cosa es amar al dinero y solamente vivir por él y tomar decisiones solo por el dinero. Eso es idolatría porque quitamos al Señor del primer lugar. Y Pablo decía, mira, esto es lo natural del ser humano, esto es lo que hace, esto es lo que busca, esto es a donde el pecado lo lleva, a la fornicación, lo lleva a la impureza, lo lleva a las pasiones desordenadas, a tener malos deseos constantemente, a ser avaros, y esa es su vida, son idólatras. Y dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, esto no es para los hijos de Dios, esto lo que les estoy diciendo esta parte es para los hijos de desobediencia. Es decir, mi hermano, si tú estás en esto, estás calificado como hijo de desobediencia. Hoy, sométete al Señor y dile, Señor, quiero dejar de ser hijo de desobediencia para ser hijo tuyo completamente. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Mira estas cosas, porque muchas veces estas cosas para el mundo le parecen normales, naturales, básicas, no tan importantes ni para ser señaladas. Pero mira lo que dice Pablo. Dice, tienes que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, las groserías, las mentiras. El versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Para el que dice que no mentirás no es un mandamiento, es cierto, no es un mandamiento. Dice no guardarás, no harás falso testimonio. Pero aquí dice claramente, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El 10 dice, y revestido, aquí se dice Pablo y empieza a describir hermosamente cómo es aquel hombre que se niega a sí mismo. Mira lo que dice. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cómo te renuevas? Llevando tu cruz cada día. Dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire, aquella persona que está revestida de la imagen del que lo creó y que se va renovando, no se va a frenar en detalles mínimos de confrontaciones entre iglesias diciendo se debe ser circunciso o no se debe ser incircunciso. Dios bendice más a los judíos que a nosotros los que no somos judíos. No, no te frenas ahí, sino que vas más allá. No te frenas ahí, sino que vas a Cristo, que es tu meta. En donde Cristo es el todo y en todos. Versículo 11. Versículo 12 dice, vestidos pues, así como dice Jesús, ojo, escucha bien, así como dice Jesús, tienes que llevar tu cruz cada día. Y así como todos los días tú te levantas, te bañas y te cambias, así todos los días, Pablo está diciendo, tienes que revestirte todos los días del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Benignidad, buscar siempre lo bueno. De humildad, humillarte delante de Dios, y escúchame bien, ser humilde delante de los hombres también. Mansedumbre, siendo mansos, así como Moisés lo fue. No había hombre más manso que él. Habiendo nacido en hogar de reyes, decidió humillarse y ser manso y decir, quiero hacer tu voluntad, Señor Jesús. De paciencia, ser lleno de paciencia. La paciencia que es tan importante. Hermano, la paciencia es uno de los revestimientos o manera de vestirte. Y es muy lindo porque el vestido de forma natural se muestra a las personas que lo ven. Es una manera de embellecernos que el Señor tiene.
Cuando tú eres benigno, cuando eres humilde, cuando eres manso y eres paciente ante los demás, se refleja que tú eres hijo de Dios. Versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Tremendo. Si tú tienes que perdonar a alguien el día de hoy, hazlo, para que pueda ser revestido como ese varón perfecto que el Señor nos ha llamado. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Llénate de amor. Decide amar hoy, mi hermano. Decide amar hoy a tu esposo o a tu esposa. Decide hoy amar a tus hijos si has tenido lucha fuerte con ellos. Decide hoy amarlos como el Señor te amó, porque el Señor ha tenido paciencia contigo, porque el Señor ha tenido misericordia para contigo, porque el Señor te ha esperado tanto y hoy te está hablando una vez más y te perdona. Perdona hoy. Abre tu corazón al perdón y dile, Señor, quiero revestirme como ese varón perfecto, como ese varón que tiene un corazón como el tuyo. Así como la canción que muchas veces cantamos, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Un corazón que perdone. Así tú estabas en tu cruz, oh Padre, y aún en la cruz, tú perdonaste a los fariseos que te acusaron. Tú perdonaste a los que te escupieron. Tú perdonaste. ¿Cuánto más yo estoy llamado a perdonar? Estás llamado a perdonar a tu padre. Estás llamado a perdonar a tu madre. Estás llamado a perdonar a la persona que te hace la vida imposible en tu trabajo. Estás llamado a perdonar, a estar lleno de amor y vestirte de ese amor. Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué lindo. El 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, como hoy lo empezamos a hacer y lo estamos haciendo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Estas son características evidentes a todo hombre. Toda persona que te vea cuando estás siendo revestido de esta manera, se dará cuenta que tú eres hijo de Dios. De que no vivimos bajo la vida antigua, sino bajo la vida nueva. De que nos renovamos en el Señor y estamos hechos para su gloria. Presentando nuestras vidas para obras eternas hacia nuestro Padre y hacia nuestros hermanos. Qué lindo esto. Lucas capítulo 14, versículo 27 también nos habla acerca de lo que cuesta seguir al Señor y la importancia de morir a nosotros. El Señor una vez más, así como lo dijo en el capítulo 9, lo dice en el capítulo 14, dice, vamos a leer desde el 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es importante aclarar que la traducción de Lucas 14:26 del arameo dice literalmente en forma correcta, sí, si alguno viene en pos de mí y no pone en último lugar a su padre y su madre, es decir, no habla acerca de aborrecer. Esa es la verdadera traducción. Y es una traducción más clara y entendemos mejor que lo que está diciendo el Señor Jesús es, yo tengo que ser el primero en tu vida. Si no soy el primero en tu vida, entonces no mereces seguirme. Así de tremendo es.
Nosotros tenemos que colocar al Señor de primer lugar en nuestra vida. Pedirle al Espíritu de Dios, Señor Jesús, llévanos a colocarte en ese primer lugar, a amarte de tal manera que tú seas lo primero sobre todas las cosas. Lucas capítulo 17, del 32 al 37, dice también: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiéndoles, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Todo el que procure salvar su vida, mi hermano, la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Esta frase y la recordación de la necesidad que hay del cristiano de no procurar salvar su vida, sino de entregarla a quien puede en verdad salvarla, la observamos frecuentemente en el maestro. ¿Sabes? Una de las cosas que le enseñan a uno cuando está intentando conocer acerca de los primeros auxilios es cuando se habla acerca de las personas que se están ahogando. Cuando hay alguien que se está ahogando, que no sabe nadar, no te puedes acercar a la persona porque la persona lo que va a hacer es agarrarte y te va a hundir también. No te puedes, no la puedes agarrar de cierta manera, perdón. Tienes que esperar a que esa persona se tranquilice y entienda a esa persona que por sus propias fuerzas no puede. Este ejemplo te lo doy porque tú por tu propia fuerza no puedes alcanzar tu mejor vida. La mejor vida es la que el Señor tiene para ti. La mejor vida es la que está puesta en las manos del Señor. Cuando entonces esa persona se está ahogando, hay dos maneras de hacerlo. Si está en una piscina, dicen que tienes que cogerla por los cabellos y levantarla y sacarla. Otro, si estás en el agua, tienes que sostener los brazos o evitar que las manos te agarren y empezar a nadar de espaldas y poder llevarla a un mejor lugar. Es decir, esa persona no se puede salvar por su propia cuenta. Cuando alguien como tú y yo estamos andando por este mundo, intentando por nuestras propias fuerzas, haciendo lo que pensamos que es lo correcto, pero haciéndolo sin Dios, somos como esas personas que no saben nadar y que van hacia lo profundo del abismo del océano. Sin Dios no podemos. El Señor está esperando y está diciendo: entrégame tu vida y yo te voy a sacar y yo te voy a salvar. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26, también nos habla de otro momento donde Jesús habló acerca de llevar nuestra cruz y humillarnos. Continuamos entonces en el Evangelio de Juan. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 26. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se los dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Tremenda esta palabra, porque el Señor Jesús había recibido la noticia de que unos griegos venían a buscarle. Y esto es importante entenderlo de esta manera, porque el contexto de este tiempo nos ayuda a entender de que los griegos eran de las personas más sabias de la época. Y si tú llevabas un conocimiento como el de Jesús a estas personas, ese conocimiento se iba a extender muy rápidamente por el Imperio Romano y por todos los lugares en donde el griego o el lenguaje griego helenístico se había establecido. Es decir, si tú pensaras de manera humana, tú dijeras: es mi oportunidad. Esto es como si yo publicara un libro, ponle tú en Nueva York, y tantas personas lo van a ver. Pero el Señor Jesús no tenía su mentalidad en lo carnal y en lo terrenal. El Señor Jesús tenía su mentalidad en lo espiritual, porque a Él no le importaba tanto llegar de manera física a 100,000 personas, 1,000,000 de personas. Él quería llegar a toda la humanidad
de los que habían vivido, de los que vivían y de los que vivirían, que somos tú y yo. Él quería llegar a morir por nosotros en la cruz para que tuviéramos vida y vida eterna en Él. Él quería cumplir el propósito perfecto, eterno, por el cual vino por nosotros. Es decir, su mente, sus ojos, su vista no estaban puestas en lo material ni en lo terrenal, estaban puestas en lo que el Señor le había puesto. Por eso Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y también le dice a sus discípulos, miren, de cierto les digo que si el grano no cae a la tierra y muere, es decir, es necesario morir, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Por eso, mi hermano, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y síguela al Señor, para que lleves entonces mucho fruto. Versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y quiero que entiendas esto de una buena forma y de la manera que el Señor quiere que lo comprendas en tu corazón. Cuando el Señor dice que el que ama su vida la perderá, Él está diciendo, si tú amas tu vida terrenal, al fin y al cabo, lo que buscabas para tu vida terrenal no lo vas a conseguir, que es la felicidad, porque lo estás haciendo sin mí. El que aborrece su vida en este mundo, sino que busca lo celestial, lo que es verdaderamente valioso, entonces te darás cuenta que serás la persona más contenta, más feliz, más dichosa de este mundo, porque estás haciendo la obra eterna por la cual fuiste creado y creada. Hermano, que me escuchas hoy, el Señor quiere que seas como ese Pablo y ese Silas, que estaban encarcelados y aún así le alababan con todo su corazón y le decían, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y el Señor, con su poder extraordinario, hizo que salieran de esa cárcel. No significa que siempre vas a salir de esa cárcel. Lo que significa es que el Señor te ha puesto para que en medio de cualquier circunstancia tú estés lleno de su gozo. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Y no somos mayores que nuestro Señor. Ciertamente habrán sufrimientos y momentos difíciles en nuestra vida, pero somete, mi hermano, todos esos sufrimientos, somete todas esas situaciones difíciles solo al Señor. Uno, nos negamos a nosotros mismos. El cristiano no procura ganar su vida por su propia cuenta. Coloca su vida en las manos del Maestro para que Él sea la razón de la toma de nuestras decisiones. Las decisiones que yo tomo, tienes que hacerte esta pregunta. Las decisiones que yo tomo se anteponen mis necesidades a las del reino del Señor, a las del propósito divino, anteponen mis necesidades al propósito eterno del Señor. Dos, tomo mi cruz. Y como digo tomo mi cruz, quiero que entiendas también que no puedes tomar la cruz de tu hermano. ¿Cómo así? Cada quien tiene una cruz hecha a la medida perfecta de cada persona. El Señor lo sabe y el Espíritu de Dios te lo revela. Hay cosas en tu vida que son fuertes, que son delicadas, que te llevan a pecado, que te llevan a volver atrás, que para otra persona sencillamente no son debilidades, sino que son cosas que no les pasa nada. ¿Pero por qué? Porque cada cruz está hecha a la medida de cada persona. Y para todos, sin duda, la cruz es pesada. Para todos. Pero eso no significa que no debemos de dejar de llevarla. Es nuestra rendición delante de Dios. Es decirle, Señor, rindo esto delante de ti. Humillo esto delante de ti. Esto he sido, pero no quiero serlo más. Quiero morir delante de ti. Lo que para una persona no es carga o tropesadero, para otra puede significar lo más difícil de hacer, morir. Y es que estamos hablando de muerte. Estamos hablando de muerte al viejo hombre. Estamos hablando de muerte al egocentrismo. Estamos hablando de muerte a lo que Dios le desagrada. No es hacerlo dormir. No es ponerlo en coma. Es hacerlo morir. Hacer morir el pecado en tu vida. Hacer morir lo que le desagrada al Señor. Tomas la cruz porque debes llevarla hasta el final. Cada día. Cargarla, abrazarla, aceptarla, rendirla al Padre. Tercer punto, debes seguirle. La única manera de seguir al Señor es humillado. No hay otra forma. Ningún altivo o quien cree que no debe morir a su yo puede seguirle.
No porque el Padre no quiera, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es porque literalmente una persona altiva no puede seguir al Señor. Un corazón que tiene en su yo, a su yo gobernando dentro de sí, no va a aceptar ninguna palabra de sujeción a su creador. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las que no son ovejas no entienden la voz del pastor. Y estas ovejas se sujetan al Señor, a su voz y a su palabra. Se dejan guiar. Para seguirlo debes conocer sus pasos, como dijimos al principio. Para seguirlo debes conocerle, conocer su voz, entender sus planes. Qué lástima cuando nosotros como creyentes decimos, no, Señor, entregamos todo menos esto. Hoy es un día para decirle, Señor, entrego toda mi vida delante de ti. Me rindo delante de ti. Quiero tomar mi cruz y seguir. Terminamos con estos dos versículos, Filipenses 3:8 y Filipenses 1:21. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice el 1:21, para mí el vivir es Cristo. Esa primera parte. Nosotros debemos ser así. El Señor quiere que seamos así. Que estimemos todas las cosas como pérdida, porque si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Padre, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra, porque está ahí, es viva, es eficaz, es real, es muy directa, Señor, en nuestro corazón. Y nos está recordando de que no estamos en este mundo para tener nuestra mejor vida posible, como quizá algunas personas lo hayan escrito. Nuestra mejor vida ahora no es la que tú nos estás mostrando. Tú nos estás mostrando algo más allá. Tú estás mostrando tu mejor vida en nosotros. Tú estás mostrándonos hoy que es necesario rendirnos, humillarnos, tomar nuestra cruz y seguirte. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé fuerzas para llevar la cruz, que nos dé fe para ver cada día más dónde te estás moviendo en nuestras vidas, para no ver con los ojos materiales, sino con los ojos espirituales, entender de que para los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, que estamos siendo guiados y encaminados por ti a un mejor lugar, que no está en esta tierra, sino que está en ti, pero que aún en medio de esta tierra tú nos provees, que aún en esta tierra tú nos ayudas, Señor, y no nos dejas nunca desamparados. Gracias te damos, Padre, por cada vida que escucha hoy y por esta semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén.